emocionales como las anteriores, a mí me toca ser un poco más pragmática, pero bueno, intentaré hacerlo lo más ameno posible. Vamos a hablar del PARER Crece, que viene del programa PARER anterior. Todos sabéis que esto ya lo hemos visto otras veces, que las medidas de rehabilitación integral tienen que ser sobre la envolvente. Hay un estudio y una intención ahora mismo en el mercado de actuar sobre estas situaciones y que se deben hacer sobre los edificios existentes, que son los que ahora hay un gran parque posible para poder actuar. En concreto, del total del queso que tenemos para trabajar en edificación y equipamiento, podemos contar con un 15% del mercado que está a nuestra disposición. Las publicaciones de las que surge el PARER vienen primero de una resolución del 2013, que vino el primero, y después, en el 28 de abril de 2015, o sea, hace 4 días, se hizo una ampliación y se le llamó PARER Crece, que recogía todas las bases del PARER anterior y ampliaba en unos conceptos que ellos consideraron interesantes. Luego también, evidentemente, se apoyó con una resolución en la que decía que debía existir un informe de evaluación del edificio para poder hacer esto. Que esto, bueno, a los técnicos nos interesa más que a vosotros, pero a vosotros veremos dónde puede interesar. El objeto de este programa es promover la actuación de realizaciones integrales de envolvente térmica en edificios existentes. O sea, el Estado lo que quiere aquí es, o los Estados miembros lo que quieren es incentivar la reforma energética. Y la incentivan dando dinero que está a nuestra disposición para cogerlo y que la gente no lo está aprovechando, ahora lo veremos. Evidentemente también otra de las finalidades es ahorrar energía, por supuesto, pero bueno, siempre a través de estas actuaciones. Comenzó en el 2 de octubre de 2013 y acabará en principio el 31 del 12 de 2016 con una ampliación posible en cara al objetivo 2020-20 en el 2020. Las tipologías sobre las que vamos a actuar en este programa son, por un lado, la mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica. También se contempla las instalaciones térmicas y la iluminación. Otra tipología es el cambio de la energía convencional por la biomasa y otra es también el cambio de energía convencional por la geotermia. De todas ellas tenemos un presupuesto de 200 millones de euros para gastar. ¿De acuerdo? De esos 200 millones, 125 vienen del anterior plan que no se habían gastado, más 75 millones que se han aportado este año. De esos 200 millones, como había 4 tipologías, lo han dividido por igual en ellas, pero sabiendo que si de una se gasta todo y de la otra no, se puede trasladar de una tipología a otra. Y aquí ya empezamos a ver datos interesantes. Por ejemplo, con fecha 16 de junio se puede ver que de las 4 tipologías, ¿esto tienes? No tiene. De las 4 tipologías, la A, que es la mejora de la envolvente térmica, que es la que en realidad más nos interesa a nosotros, quedan 34 millones. Y del resto, pues quedan prácticamente el total. Para que os hagáis una idea, de las solicitudes aceptadas de subvención que hay, 211 han ido a la tipología 1, a la eficiencia energética de la envolvente, y de esas 211 se han gastado, se han comprometido ya 15 millones, quedan todavía 34. De las instalaciones térmicas e iluminación solo se han comprometido 3 millones, de la biomasa 500.000 euros y de geotérmica nadie ha hecho nada. Con lo cual esos 50 millones pueden ir a parar a nosotros si los aprovechamos. Ahí veis un poco el remanente que todavía nos queda, que es muy interesante. Luego, ¿qué debemos saber de todo este programa? Pues por un lado tenemos que tener ciertos conceptos claros, que es una actuación elegible, o sea, qué es lo que nos sirve, sobre qué podemos pedir la subvención, sobre qué coste podemos pedir esa subvención, qué beneficiarios, qué edificios. Hay una serie de conceptos que tenemos que tener muy claros, porque si los tenemos claros podemos aprovecharnos de esto y si no, no lo podremos utilizar, porque de hecho, como habéis visto, empezó en el 2013 y desde el 2013 solo hay 200 peticiones en toda España aceptadas. Eso es una, perdón la expresión, chuminá. Entonces, vamos a intentar promocionarlo para que la gente se aproveche y a su vez nosotros nos aprovechemos de ello. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es una actuación elegible.
Pues en primer lugar, lo primero que dice es que debe de cumplir todos los requisitos mínimos del anexo 1. Esto es como todas las leyes. Parece el libro este de Sigue tu camino, ¿no? Si es rubio pasa a la página 25, si eres moreno pasa a la 28. Y de la 28 pasa al artículo 47. Bueno, sé que es complejo, pero por eso estamos aquí, para ayudaros a comprenderlos. Hay un montón de requisitos particulares de cada tipología, pero en general todas deben cumplir unas cosas. Primero, que no se deben haber iniciado antes de la entrada en vigor del programa, porque el programa es para incentivar. Y si queremos incentivar, no vamos a pagar algo que ya se ha hecho antes de quererlo incentivar. Entonces, tiene que haber empezado antes. Esas actuaciones que han empezado después de esa fecha no se deben haber empezado a pagar nada de lo que hayas hecho, aunque se hayan hecho después de 2013 y antes de la fecha en la que vas a pedir la subvención, no debes haber empezado a pagar nada, porque esas ya no te cuentan. ¿De acuerdo? Sí, los costes de los estudios previos, a los técnicos, las tasas, esas cosas sí. También importante, solo sobre edificios existentes, no sirve para obra nueva. Por otro lado, también se puede utilizar en edificios de viviendas siempre que más del 70% del edificio sea de uso vivienda. No nos vale que digan, no, yo tengo un edificio de viviendas, pero que el 20% es vivienda, el resto es local comercial, no nos vale. Eso no es un edificio de viviendas para ellos. Sí que es cierto que si más del 70% es vivienda, tú puedes actuar sobre el 100% del edificio. Luego, además, se debe mejorar la calificación del edificio en una letra como mínimo, en emisiones de CO2, que es como se hacen los certificados energéticos. Eso se puede conseguir utilizando una de las tipologías que hemos comentado o una combinación de las 4, cualquiera de las combinaciones posibles. Luego, el coste elegible, o sea, lo que nosotros vamos a decir que nos cuesta para que nos subvencione, debe ser superior a 30.000 euros e inferior a 4 millones. Aquí he puesto una señal porque esto es una de las cosas que cambia entre el PARE y el PARE Crece. No había un coste mínimo elegible en el anterior, ahora ya han puesto un mínimo. Ellos piensan que es para bien, para la opinión de algunos es que se han cargado la reforma de la unifamiliar, pero bueno, también es cierto que luego veremos que todo esto va muy encaminado a la reforma de los bloques de edificios y las grandes obras, dentro de que sean medianas o pequeñas o existentes, pero bueno, es importante saberlo. La ejecución de las obras, una vez que se ha aprobado la subvención, se debe realizar antes de 6 meses después de la aprobación y su finalización y justificación será antes de 12 meses, ampliable a 18 lo que es la justificación. O sea que esto es rápido. Tú tienes que tener las cosas muy claras cuando lo pides, que porque si te lo dan, tienes que hacerlo ya. O sea que esto es a corto plazo, es interesante también ahí. También deberán cumplir con la normativa vigente, evidentemente no te van a aprobar o subvencionar algo que en tu zona sea ilegal, o no se pueda hacer, o no pueda. Si quiero poner un SATE de 20 centímetros, pero es que ocupo la vía pública y no me dejan, pues no. Aunque lo quieras hacer, no lo vas a poder hacer, ni te lo van a subvencionar porque no es correcto. Aunque parezca un poco de perogrullo, es que hay gente que sigue intentándolo, ¿no? Luego, por tipologías, en concreto, pero en general, para la tipología 1, que hemos dicho que era la de envolvente, tenemos que hacer la actuación integral sobre uno o varios tratamientos, o sea, no puedo hacer un trocito de fachada, por ejemplo, si hago una fachada tengo que hacerla completa, y si es un bloque de viviendas no puedo actuar sobre una vivienda de un bloque, o sea, que si una persona en su casa de una vivienda de bloques de un edificio quiere hacer una reforma no puede pedir subvención si no convence a toda la comunidad, para que lo haga toda la vivienda, toda la finca. En la tipología 2 pues hay una serie de características de que las potencias terminales de las nuevas instalaciones pues tengan un mínimo de potencia. En la tipología 3 también, porque hablábamos de biomasa. Y en la 4, que hablábamos de geotermia, porque tienen que tener también una potencia mínima. Luego, ahora hablamos a los costes. Ya sabemos qué actuaciones pueden o no tener en general. Ahora vamos a ver los costes que podemos pedir subvención. Pues evidentemente los necesarios para conseguir los objetivos de estos programas, que son la eficiencia energética, ¿verdad? Estos costes, ¿cuáles serán? Pues normalmente honorarios profesionales, o sea, la gente que te tiene que hacer el certificado de eficiencia energética para demostrar que bajas una letra, la redacción de los proyectos necesarios para hacer esas ejecuciones, la dirección facultativa, la gestión administrativa de la ayuda. Esto es una cosa que hemos resaltado porque es un poco la razón de ser de esta charla también, aparte de daros a conocer el PARE Crece, es haceros partícipes de una idea que ha tenido Andimac para ayudaros a gestionar esta ayuda. Y fijaos si es tan importante esta gestión de la ayuda que hasta el propio Ministerio
en esta nueva normativa ha incluido ese coste como un coste elegible para poderlo subvencionar. O sea, ellos mismos se han dado cuenta que esto es complicado de llevar y que la gente necesita ayuda para que lo lleve. Vamos a ver ahora quién lo puede hacer, ¿no? Quién puede aprovechar esta gestión para ofrecerla al usuario. Luego también pues, hay una redacción de un informe emitido por unos organismos de control externos que obligatoriamente tienen que ser unos de los que el IDAE pone en su página web, que eso luego casi nadie lo sabe y que hay que saberlo porque te puedes llevar la sorpresa de que no lo has contratado previamente, has hecho la gestión y luego resulta que no te lo han visto, no te pueden emitir el certificado y te has quedado. Coste de ejecuciones de las obras, evidentemente, una vez que tenemos todos los costes profesionales, tenemos los costes también de lo que son las ejecuciones materiales, ¿de acuerdo? Así como su obra civil e instalaciones necesarias. No se incluyen tasas, impuestos, tributos, eso va a otra saca. Y cualquier otro concepto que no esté reflejado aquí. Si hay alguno que después esto lo quiere, pues lo vamos a repartir después para que tengáis el resumen. No os preocupéis si voy un poco deprisa porque, claro, veo que es un poquito tarde y queremos empezar, luego irnos a comer. Vale, ¿qué beneficiarios, qué gente se puede beneficiar de estos programas? Pues casi cualquier figura jurídica está contemplada. O sea, propietarios de edificios existentes, o sea, personas físicas, comunidades o agrupaciones de propietarios, de usos territoriales de propiedad con propiedad horizontal, los que además sean de forma agrupada propietarios de edificios, pero no con propiedad horizontal, sino con lo de la normativa civil, del Código Civil, otro tipo que existe, empresas arrendatarias, o sea, un edificio puede ser propiedad de alguien, pero lo está llevando otra empresa, esa empresa con su contrato de arrendamiento puede actuar su edificio y solicitar la subvención en su nombre. Y en las empresas de servicios energéticos. ¿Sobre qué edificios se puede hacer? Pues evidentemente siempre sobre edificios existentes, que estén construidos antes de 2014, ¿de acuerdo? Nunca para obra nueva. Y edificios de cualquier uso. Esto es otra novedad porque hasta ahora hay edificios de uso residencial. Se ha ampliado a cualquier tipo de uso. Esto también es muy interesante. Esto sí que es interesante, sí que es beneficioso porque ya nos ha ampliado el campo de actuación. Bueno, y luego evidentemente todos estos datos se deben demostrar a través de la sede de la información que se encuentra en la sede del catastro. También es bastante habitual que tú tengas tu edificio de una forma determinada, porque la has cambiado con el tiempo, empezó siendo una cosa, acabó siendo otra y no está registrado en el catastro ese cambio como tal. Pues tiene que estar registrado en el catastro. Eso es importante. Tú puedes ya decir que no, que es que de verdad que tengo una casa más. No, si no está en el catastro así, no sirve. Luego, vamos a ver exactamente qué, ya hemos dicho todo lo que hace falta, o todo lo que se puede pedir, vamos a ver qué nos dan. En cuanto a ayudas, pues la suma de la ayuda dineraria sin contraprestación y el préstamo reembolsable será, si lo pide una administración pública, que también lo pueden pedir estas cosas, el 100% del coste elegible, no del total del gasto, sino del que hemos dicho que era elegible, esos costes que habíamos comentado. Y para el resto de solicitantes, hasta el 90% del coste elegible nos pueden dar. Como hemos dicho, en parte de ayuda dineraria sin contraprestación, que estaría formada por una ayuda base más una ayuda opcional accesoria, que también es nueva, antes solo había ayuda base, y luego el préstamo reembolsable, que tendría unas características de un Euribor más 0, un plazo máximo de amortización de 12 años, incluido un año de carencia que puedes solicitar o no, y que tienes que aportar, y al que tienes que aportar una garantía del 20% de lo que te dan. Cuidado. O sea, si te dan 8, pues tienes que aportar el 20% de ese 8 en forma de aval bancario, de depósito, de contrato, de lo que sea. Bueno, como hemos dicho, teníamos unos porcentajes de ayuda base y de ayuda adicional, entonces, y con un máximo del 90%, pero dependiendo de la tipología de actuación no te dan los mismos porcentajes. Entonces, en el tipo 1, en la envolvente, sí que es cierto que en ayuda directa te dan un 30%, y el resto, hasta el 90%, sería en préstamo, ¿de acuerdo? En tipo 2, el 20%, el resto el 70% y así. Y además, lo que esta vez ha sido un poco de novedad, que es la ayuda adicional, o sea, además de esto te pueden dar una ayuda adicional que va determinada de la siguiente forma.
Puede ser, esa ayuda adicional te la pueden dar por un criterio social, o sea, que el edificio tenga unas ciertas características de protección especial, por un criterio de eficiencia energética, por ejemplo, que consigas que la calificación sea una A o una B, ¿de acuerdo? No que mejores una letra, sino que te vayas a una A o una B, o que incluso que hagas dos tipologías juntas. Si es, por ejemplo, sobre un edificio de uso vivienda, tienes que hacer, por un lado, obligatorio siempre envolvente térmica y luego combinar con cualquiera de las otras tipologías, de la 2, o de la 3 o de la 4 sobre instalación térmica. Y si es no de uso de vivienda, sino de otros usos, puedes combinar la envolvente térmica siempre con la otra actuaciones, pero en vez de instalación térmica, el de la iluminación. Todo esto que estamos hablando no se puede hacer de forma presencial ni documental, se tiene que hacer siempre vía telemática a través de la página del IDAE. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tú entras en el IDAE, haces un formulario de solicitud, te inscribes y te dan un usuario y una contraseña. A partir de ahí tienes 15 días para cargar toda la documentación necesaria. Si una vez que has abierto el usuario y contraseña pasan 15 días y no has hecho toda la carga de la documentación, se elimina la solicitud y te la cancelan. Entonces, si consigues cargar toda la documentación porque la has reunido correctamente, sí que te dan un comprobante de la fecha y hora de recepción, un número de orden. Es importante porque ellos van aprobando, solicitando y comprometiendo su presupuesto con ese número de orden, ¿de acuerdo? Vale, una vez que tienes el número de orden, se van a hacer una serie de comprobaciones. O sea, toda la documentación debe corresponderse con la actuación y todos los datos deben ser coherentes entre sí. Parece también una tontería, pero no lo es, porque todos conocemos cómo funcionan los proyectos, ¿verdad? Resulta que en el proyecto pone que voy a poner 4 centímetros de aislamiento, pero es que luego en el presupuesto te pone que te voy a poner 5 y en la factura te salen 7. Eso hace que esto quede eliminado, no sirve. Y luego también no se ha admitido, y esto es muy importante, si no se entrega el certificado de eficiencia energética que justifique todas estas actuaciones y la apertura de letra. Además, es que si se pone toda la documentación y el certificado está mal, no es coherente o no está, se elimina la solicitud y no se puede volver a presentar. Bueno, si de todas formas aún así hay defectos subsanables, pues ahí sí que te dicen, oye, mira, que te falta la fotocopia del DNI, yo qué sé, a lo mejor eso para ellos no es grave, pues te avisan y tienes 15 días para poderlo subsanar. Bueno, ya hemos dicho que hemos presentado todo, se supone que el IDAE tiene 15 días para contestarte, que va a ser no, están dando plazos de media de 4 o 5 meses, es la realidad, pero bueno, dicen que en 15 días van a intentar contestarte. Se supone que te lo aprueban, ¿no? Te aprueban la subvención, entonces tú tienes 30 días para aceptarla oficialmente y además si aceptas el préstamo, porque tú puedes aceptar la ayuda dineraria sin contraprestación, pero no el préstamo, puedes aceptar el préstamo, pero depende de lo que solicites, no tienes por qué pedir las dos cosas. Si aceptas el préstamo tienes que indicar en los plazos en los que los quieres pagar y si quieres la carencia o no. Entonces una vez que dices esto, pues se acepta y ya tienes 6 meses para empezar a ejecutar la obra y 12 meses para terminarla y justificarla, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver, visto todo esto, vamos a pensar un poco qué tenemos que tener en cuenta. Partimos de que tenemos un edificio que tiene unas necesidades, tiene unos problemas energéticos. Aquí se ha hablado hoy mucho de los sentimientos, de la necesidad, del confort, de todas estas cosas. Esto también es muy importante aquí, porque si pensamos, ¿por qué queremos rehabilitar? Por lo que se ha hablado antes de, ¿tenemos que vender por precio o tenemos que vender por otros condicionantes? Pues si el único motivo por el que una persona quiere rehabilitar, vamos a ver, la primera razón por la que debe querer rehabilitar y por la que le tenemos que convencer es para que esté mejor en su casa. Si no, ya vamos mal. La segunda razón es el ahorro económico que va a conseguir, que podrá ser o no. Porque en Valencia, por ejemplo, yo soy de Valencia, en Valencia el ahorro económico que consigues con la rehabilitación energética es prácticamente nulo. No como, por ejemplo, en Soria o estos ejemplos que se ponen así de lugares fríos. Entonces, debe ser nuestro segundo concepto a tener en cuenta. Y el último sí que debe ser la subvención.
Pero si basamos todo nuestro trabajo en convencer al usuario de que hagan la rehabilitación por la subvención, vamos mal. Primero, porque por mucho que le den, siempre va a tener un gasto, y segundo, porque puede que no se la den. Entonces, es un punto importante, tenéis que tenerlo en cuenta porque es una ayuda que le debéis dar, pero tiene que estar convencido el usuario a priori de que quiere hacer esto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, por eso es por lo que desde Andimac nos pidieron a Cergética que creásemos una oficina de gestión de ayudas de todo este lío. Y debería haber una... Ya estamos aquí otra vez. Bueno, vamos a ver, hemos dicho, os recuerdo antes que hemos comentado, pues todo este primer proceso en el que generamos la solicitud y tenemos 15 días para meter toda la documentación necesaria que nos piden para que nos acepten la subvención. Bueno, pues toda esta documentación necesaria, vamos a ver cuál es. La voy a pasar ligera, no, tampoco quiero que... Pero bueno, para que os hagáis una idea. Esto es con carácter general, es decir, que luego hay particularidades, ¿no? Con carácter general, pues hay que hacer pues, fotocopia del DNI, que presentar la solicitud, la declaración responsable, según anexo 2, la no obligación de devolución de otras subvenciones, tributarias y seguridad social, recepción de otras subvenciones, si te han dado o no, si estamos... Esta me hace mucha... Bueno, genial. Una declaración de que la empresa no está en crisis, qué bueno. Y el informe de evaluación de edificio que tiene que estar ya hecho, También pues, un documento que acredite la propiedad o el arrendamiento, los datos catastrales, el informe justificativo, certificados energéticos, proyectos de actuación, presupuesto de ejecución, certificado de comunidad autónoma, datos bancarios y otras, según tipología, ¿vale? Luego, con carácter específico, pues dependiendo de la figura que pida la solicitud, pues si es por ejemplo, si la promotora es una comunidad o agrupación de comunidades, pues el NIF de la comunidad, el acuerdo de la Junta de Propietarios, la aprobación de las obras, la aprobación de la solicitud de la ayuda, de todo el acuerdo que han hecho los propietarios, la aprobación, el certificado de la Junta donde se aprueba la designación del presidente de la comunidad, que es el que tiene que decir y pedir las cosas, que a su vez puede nombrar a un representante, el certificado de relación de todos los comuneros con su cuota de participación. Luego, si el promotor son personas físicas propietarias, únicas, pues eso es más felicito, porque como solo me tengo que poner de acuerdo conmigo mismo, pues no, el DNI mío y el acuerdo donde yo me acuerdo a mí mismo que hago la gestión. Lo que pasa es que si nombro a un representante, sí que tiene que haber una carta, un acuerdo donde digo que nombro a un representante. Si el promotor es una persona jurídica, no física, pues también pues una serie de documentos que demuestren lo que es, cómo es y cómo acuerda esa gestión que quiere realizar. Y si hay una mezcla en el edificio de que hay personas físicas y jurídicas, pues vamos combinando todos los documentos necesarios según quién es quién, ¿de acuerdo? Luego, además, con carácter específico, si la Administración es una entidad pública, pues bueno, una resolución de acuerdo por el órgano competente que diga que lo va a hacer y en caso de que la Administración pública pide el préstamo, él no tiene que dar el 20% de aval, pero sí que tiene que tener un informe de evaluación favorable. ¿De quién? No lo sé, eso ya tampoco me he puesto a averiguar tanto. El promotor, si es una S, una empresa de servicios energéticos, pues le piden bastantes cosas más, pero bueno, como no es una figura que normalmente nos vamos a encontrar o vamos a necesitar trabajar con ellas, pues que sepáis que están ahí todo lo que les solicitan. Vale, entonces, además, una vez que tenemos toda esa documentación que hemos pedido para solicitar, luego tendremos que dar una documentación para justificar, ¿no? Entre ellas es importante y de hecho dedican a este punto como 6 documentos de cómo tiene que ser el cartel identificativo en la obra que se está haciendo. O sea, te dicen el tamaño, la forma, el color, las letras, lo que tienes que poner, de qué material lo tienes que hacer, dónde lo tienes que colocar. Hombre, ya que te dan un dinero que quede claro, ¿no? Que te lo han dado, ¿no? No, ellos dicen que no es por el dinero, es para que se vea que se está mejorando la eficiencia energética. Luego, bueno, es por las dos cosas en realidad. Luego tenemos que hacer un certificado final de obra y si es una envolvente, si es unas instalaciones, pues el boletín de instalación térmica, ¿vale? El certificado de eficiencia energética final y registrado, el informe acreditativo de ese organismo de control que os he dicho al principio, que resulta que entra aquí al final, pero tenemos que tenerlo en cuenta desde el principio.
y todas las facturas y justificantes bancarios de los pagos. Y no sirve dinero en metálico, tiene que ser todo por transferencia, por cheque nominativo, que ponga el concepto de por qué se le paga, a quién se le paga y cuándo se le paga, ¿vale? Con justificantes de cuenta bancaria. Y lo que pues ahí, y además que si acaba el plazo de los 12 meses y no hemos terminado de pagarlo todo, pues tenemos que emitir, como ponía ahí, una letra bancaria o una pagaré, un documento que diga que no, que eso ya está contemplado que se va a pagar. No que diga, bueno, ya lo pagaré. No, ellos tienen que tener ese documento como que efectivamente lo pagarás aunque se salga del plazo. Ahora vamos a ver otro punto importante que luego nos va a ayudar a entender lo que os voy a contar al final. Por un lado tenemos con datos de finales de enero, pero bueno, me han parecido suficientemente significativos, no he buscado más actuales, de todos los números de expedientes solicitados, el porcentaje sobre hotelero, el sector hotelero, vivienda unifamiliar y vivienda en bloque es muy significativo. ¿Cuál es el interesante, verdad? No sé si se ve, es la vivienda en bloque. Ahora lo veremos en un cuadro. Y luego, por tipo de tipología, de envolvente, térmico, geotermia, también, vamos a verlo aquí que se ve más claro. De todas las solicitudes, el 80% han sido para envolventes, ¿de acuerdo? Y de todas las tipologías, el 66% para vivienda en bloque. Y esto antes de que fuese Pared Crece. Como ahora la cantidad mínima son 30.000 euros, como hemos dicho, esa vivienda en bloque, esa vivienda unifamiliar del 28% se va a reducir bastante y va a pasar a la vivienda en bloque. Con esto, ¿qué quiero haceros ver? Que hay un campo de actuación interesante en el que nosotros sí nos sabemos manejar, que es en el tema de la envolvente, o sea, en el tema de actuaciones de materiales, no de instalaciones o de biomasas y geotermias, que nos quedan un poco más fuera, y en un usuario de viviendas de bloque que también conocemos. Por otro lado, también decimos, o sea, también tenemos que ver otra cosa interesante. De las 453 solicitudes, 125, esta fecha de enero, habéis visto ahora que habían 200, pero bueno, de las 453, 125 han sido favorables, el 28%. El resto o se han denegado o están en subsanación, que ya veremos si se arreglan, o se denegan o se aprueban, y están pendientes. O sea, hay un porcentaje muy, muy importante de actuaciones denegadas o en subsanación, por desconocimiento de cómo esto se debe de realizar mayoritariamente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué camino tendría que seguir alguien para poder gestionar todo esto. Tenemos un edificio con problemas energéticos, ¿de acuerdo? Primero hay que hacer una reunión y acta con nombramiento de representante, hay que contactar con un técnico competente, hay que hacer un estudio previo del inmueble, ver la viabilidad de la subvención, hay que hacer un estudio técnico y energético, por un proyecto, solicitar presupuestos, hacer el informe de evaluación y realizar unos contratos. Todo lo que pongo en verde es lo que es opcionalmente con coste, ¿no? Lo que implicaría coste o no, y lo que pongo en rojo es lo que tiene un coste seguro. No sé si lo veis los colores. Hay que solicitar la licencia, hay que hacer la gestión de la solicitud, ejecutar la obra y después presentar la justificación. Estos serían un poco todos los pasos. Como veis, hay muchas cosas que se pueden gastar o no y muchas que sí se gastan, tienen costes. Entonces, ¿qué gastos ineludibles nos vamos a encontrar si hacemos estas cosas? Pues previos a la solicitud tenemos que gestionar la subvención y eso, si se lo pedimos a alguien, nos va a costar un dinero, ¿no? Tenemos que tener un técnico que nos haga el proyecto para saber si eso se puede hacer o no y cómo. Y tenemos que hacer un estudio energético y hacer un informe de evaluación del edificio. Luego tenemos que pagar unas licencias y unas tasas para poder hacer la obra, ¿de acuerdo? Y después de la aprobación hay que tener en cuenta que, aunque te den el máximo, se te va a quedar un 10% del coste que no te van a dar, ¿no? A ver, sí que es verdad que la gestión de la subvención y los costes del técnico de proyecto se incluyen dentro del coste elegible. Bueno, es un gasto que has hecho antes y que luego te van a subvencionar el 90%, siempre hay que tener un gasto de un 10%. Y luego, además, hay que saber que de ese 90%, el 30% va a dinero, pero el otro es en préstamo, del cual tú tienes que aportar el 20% en aval o en depósito, ¿de acuerdo? O sea, estas cosas no se pueden empezar a hacer sin nada de dinero. También hay que tenerlo muy consciente. Es que hay gente que dice, no, si te sale gratis. No.
Vale, entonces, por lo tanto, tenemos una tipología que conocemos, un interlocutor que conocemos, como hemos dicho. Las mayores cantidades de tipologías y las mayores cantidades de interlocutores son gente que ya sabemos dónde existen, ¿no? Tenemos también un presupuesto de 200 millones que veis que no está para nada agotado y que hay mucho campo de actuación. Tenemos una complejidad de gestiones que no sé si os he hecho ver, pero que eso puede actuar en nuestro favor. ¿Por qué? Porque tenemos que ese coste de esa gestión se han dado cuenta y lo han incluido en la subvención. Entonces, ¿esto qué nos da? Esto nos da una oportunidad de negocio, ¿de acuerdo? Eso que tanto gusta decir, oportunidad de negocio, ¿no? Esa oportunidad es la que nos ha llevado a lo que queríamos al final presentaros, que era la oficina de gestión, porque esa oficina de gestión de ayudas, la persona que la tiene que empezar, la persona que tiene que plasmarla y tiene que pedirla, es la persona que vosotros tenéis en vuestros almacenes, que tenéis que crear como figura de técnico comercial o de técnico o de lo que, como le queráis llamar, pero tiene que ser eso está en vuestras manos. Tenéis que dentro de vuestro personal formar a alguien para que tenga la capacidad de ver la oportunidad de estas gestiones, que no tiene por qué luego saber todo esto, para eso estamos nosotros, para ayudaros, pero sí que tenéis que tener en cuenta dentro de esta relación que ya conocéis, porque es de Endimac, este dibujo, tenéis que tener en cuenta que tenéis que tener esa persona que entienda esto y que sepa cómo captarlo. Vale. Eso, evidentemente, luego lo vais a transmitir. Esa persona lo transmitirá a Endimac. Endimac lo que hará será, a través de la Oficina de Gestión de Ayudas, pedirnos a nosotros la gestión, si os parece interesante. ¿De qué forma? ¿Por qué? Porque efectivamente hemos visto que hay una problemática, ¿no? Es bastante complicado todo esto, no pasa nada, lo podemos solucionar. A través de una consulta rápida del tipo, oye, que voy a hacer una vivienda, ¿puedo pedir subvención? No, que es para edificios existentes. Oye, que es que voy a... Sí, no, tiene posibilidad, no tiene posibilidad. Consultas rápidas de, estoy en ese momento gestionando con alguien, se me ocurre que esto podría ser, pues un correo, no sé qué, eso está a vuestra disposición. Luego habría unos informes previos, o sea, dices, bueno, ya la consulta rápida es de que parece que sí, que no he dicho una tontería. Pues vamos a hacer un informe previo rápido de ya un poquito más a fondo de cómo si se podría o no hacer. Y después está también el ofrecimiento de la gestión de la tramitación de todo esto que hemos hablado. Todo esto siempre con unos costes ajustados según las necesidades de cada situación que hemos estudiado para que resulte interesante y no sea demasiado gravoso. Bueno, y todo esto es lo que esperamos que nos deis vuestras opiniones, si os parece interesante o no, y a partir de ahí empezar a trabajar antes de que se acabe el plan, porque hay dinero para gastar. ¿Una pregunta concreta? Sí. Un edificio que tiene 3.500 metros entre jardín y oficinas y tiene 1.200 lámparas antiguas, cambiarlas a LED, ¿entra aquí o no entra? Sí, sí. En la tipología 2 de eficiencia, en la de 2, que era de instalaciones térmicas o de iluminación. Pero hace poco tiempo estaba en manos de otro profesional y me dijo que no. ¿Ha cambiado la ley? A ver, le diría, es que depende, porque hay distintos tipos de subvenciones. Hay algunos encaminados al sector de la industria para cambiar iluminación, específicos. Que esos son planes que salen en poco tiempo. Salen a lo mejor durante unos meses, se gasta el dinero y ya. Bueno, esa es una. Y esta es, si por ejemplo por esa actuación nosotros certificamos que hemos salvado una letra, como además ya no se ha ampliado, porque a lo mejor en ese momento el parque antiguo, al no ser un edificio residencial, ya no entraba. Pero como ahora entra cualquier tipo de edificio, igual era por eso, no por la iluminación. Vale, vale. O sea, solo con cambiar las lámparas, de lámparas antiguas a LEDs. Habría que ver si ese cambio implica un cambio de letra en el certificado energético, si es lo suficiente. Y si no, se puede ver la otra parte de las otras subvenciones que hay de industria, que además es exclusivamente para cambios de iluminación. Es otro tipo distinto al PAREC 13. Muchas gracias. Sí. Perdón. Sí, estas subvenciones que has comentado, ¿todo esto es a nivel estatal o tiene algo que estatal? Este es estatal, luego por comunidades hay otras cosas. Pero, ¿Pero son compatibles con estas ayudas o son otras solicitudes con otro procedimiento diferente? A ver, una de las cosas que solicitan aquí cuando se pide el PAREC 13 es una declaración de si has recibido ayudas por otro lado de otras cosas.
porque eso se valora. Porque hay algunas que son compatibles y algunas que no. Depende de dónde vengan. Bien, hay que ver cada caso. Estas ayudas son para de eficiencia energética. Sí. No tienen nada que ver con ayudas a la rehabilitación. No, por ejemplo, si hay alguna que sea, pues no sé, por ejemplo, lo del ICO, que dan préstamos para hacer rehabilitaciones sin más, es diferente. Gracias. ¿Sí? Cuando dices envolvente, están las cubiertas también, sean planas Sí. inclinadas, y están las ventanas. Sí. Sí. Cualquier actuación de la piel del edificio, cualquier mejora sobre la piel del edificio que produzca una mejora en la letra, siempre que sea integral. O sea, no puedo por ejemplo, si en una fachada tengo 100 ventanas, no puedo decir es que cambio 3 ventanas. Aunque no va a ser, pero imagínate que esas 3 ventanas cambian una letra. No sirve, porque se contemplaría como si que estoy cambiando solo un piso de toda la finca. Pero si cambio todas las ventanas, sí. ¿Y si levantas las cubiertas para aislarlas? Sí, porque es una actuación integral sobre un elemento completo. Pero si, por ejemplo, cambias un trozo de la cubierta, no. Pero si fuese toda la cubierta, sí. En un caso de que el edificio sea propiedad de una empresa, el tema del IVA se podrá... Impuestos aparte. Vale. Los impuestos, las tasas, los tributos, eso va siempre aparte, eso hay que pagarlo. Dentro de la subvención que dan, El neto. o el 21% de IVA... De todas formas, si la reforma es energética, es el 7. Sí. Entonces, bueno, es un 7 frente a un 21. Si en el informe de evaluación del edificio se detectan problemas estructurales o otro tipo de problemas que no sean energéticos, ¿permite que dentro de esa rehabilitación energética se acometan también eso? Es otro tipo de subvención. Se puede, por ejemplo, si hay problemas de accesibilidad, solicitar subvención sobre y hacer una reforma para realizar la accesibilidad del edificio y solicitar, que eso va por otro lado, una subvención para la accesibilidad del edificio, por ejemplo. La accesibilidad también se contempla, pero si es un problema estructural de que hay unas viguetas en mal estado, eso no. De todas formas, depende de la gravedad de la situación. Si es solamente dices, estás haciendo el informe y dices, esto es a medio plazo, esto es una cosa que debería de verse, pues queda ahí, se revisa con el tiempo. Ahora, si es una cosa grave, que es que dicen, no, poner un puntal y salir corriendo, que se ha dado el caso, esto no se contempla. Esto es solo eficiencia energética. Pero hay otras ayudas, diferentes de pared. No, calefacción, la segunda tipología es de instalaciones térmicas de cualquier tipo. Calderas, aires acondicionados, biomasa es un punto, y dentro de estaciones térmicas, en particular biomasa tiene un punto concreto que es la tercera. Y la geotérmica la cuarta, pero la segunda, que era instalaciones térmicas, ahí entra pues eso, cambiar las calderas. Vamos a acabar Sí. porque estamos...